Hola, soy la abogada Brittany James y estoy aquí hoy para contestar todas sus preguntas en relación de inmigración. Si tiene algunas preguntas sobre inmigración, puede escribir sus preguntas aquí en los comentarios en TikTok o Facebook y puedo contestar sus preguntas ahorita en vivo. Recuerda que como siempre, en ese tipo de situación, cuando estoy hablando en vivo, solamente puedo dar información en general y contestar sus preguntas en una manera general. No debe tomar ninguna de esa información como una opinión legal sobre qué usted debe hacer en su caso. Pero por sus preguntas en generales puede escribir sus preguntas aquí. También si no tiene una pregunta específica, pero si hay algún tema relacionado con inmigración que quiere escuchar más información, puede escribir eso en los comentarios también y puede escribir sus preguntas en inglés o en español, en cualquier de los dos idiomas. If you have any immigration questions, you can write your questions here in the comments in TikTok or Facebook, and I can answer your questions here live. As I was explaining in Spanish, in this type of situation, I can give general information and answer general questions related to immigration. I cannot give you legal advice regarding what you should do in your particular case, because in order to give you a legal opinion, we would need to have a consultation where I can ask you a lot more questions and really explore all of the details of your particular situation to let you know what would be the best options for you. Every case is very, very different. And in this type of setting, I can't ask you all the questions that I would need to ask you to be able to give you an opinion. But I can answer your questions in a way that will help you hopefully understand immigration a little bit better and understand your situation better so that you're better informed. So if you have any questions, you can write them here in the comments in either English or Spanish, and I can answer your questions for you. Hola Luis, Luis dice, yo tengo preguntas, so Luis, si tiene preguntas puede escribir sus preguntas aquí. Y por supuesto, si prefiere tener una consulta conmigo privado, puede llamarnos para programar una cita y podemos tener una consulta sobre su situación. Pero si quiere escribir sus preguntas aquí, si prefiere, yo puedo contestar sus preguntas en una manera general para ayudarle de entender su situación mejor. Ok. Y mientras que estoy esperando por sus preguntas o por preguntas de otras personas, el tema que quiero hablar un poquito hoy es sobre qué tipos de problemas, cuando tienen la residencia, qué tipos de problemas pueden meter también en problemas con inmigración, cómo puede ser deportado cuando tienen la residencia. Porque muchas personas piensan que después que tienen la residencia no tienen que preocupar de nada, eso es el final de final de todo con inmigración y no tiene que preocupar, pero eso no siempre es cierto. Pero también es importante de entender cuáles tipos de cosas pueden afectar y cuáles no. ¿Ok? Porque he escuchado de personas que piensan que cuando tienen la residencia y si están casados con ciudadanos no pueden deportar, pero en el otro lado, visto personas y también una persona hoy que tenía problemas criminales y pensé que cualquier persona con un DUI o con cualquier, lo siento, con cualquier felonía y también con DUI puede ser deportado, aunque tiene la residencia. Pero eso no es cierto. Hay unos crímenes que sí pueden afectar si tienen la residencia, pero no todos los felanías. Hay unos felanías que cuando tienen la residencia, inmigración no puede poner en deportación, pero los felanías que normalmente sí es felanías relacionadas con drogas. Okay, cualquier problema relacionado con drogas, si es más de 30 gramos de marihuana, inmigración puede ponerle en proceso de deportación. También, si eres residente y tienes una convicción por marihuana menos de 30 gramos, si está dentro del país, inmigración no puede deportar, pero cuando sale del país y está tratando de regresar, inmigración sí puede ponerle en proceso de deportación. Eso es una situación donde tiene que tener mucho cuidado. Pero no es cierto que todos los felonías pueden meterle en deportación cuando tiene la residencia. Ok, voy a parar por un minuto para contestar unos de los preguntas aquí. Primero en Facebook, Luis dice, todavía puedo ser ciudadano americano si tengo 3 misdemeanors hace más de 15 años. Luis, para decir si puede hacer la ciudadanía o no, tengo que saber cuáles son los crímenes, ¿ok?
Porque a veces misdemeanors sí pueden ser problemas por la ciudadanía, pero en muchos casos no, pero depende en los crímenes. También si eso pasó antes de hizo la residencia, es importante si dijo toda la verdad cuando hizo su residencia o no. Pero si esos pasaron después y si no son crímenes contra la moral, en general no debe ser un problema si es más de 15 años, pero para decir algo 100% sobre su situación, sí tengo que ver el récord bien y tengo que tener más información. También en general, cuando uno está aplicando por la ciudadanía, en general tiene que probar que tiene 5 años aquí, que en los últimos 5 años eres una persona de buen carácter moral. Y eso es la razón que normalmente crímenes que son más de 5 años atrás no importa tanto cuando está haciendo la ciudadanía, pero a veces sí pueden afectar, depende del tipo de crimen. Ok, Luis dice, ya renové mi residencia y me llegó este año, ya puedo ir a mi país y regresar sin problemas de regreso. Luis, lo siento, no quiero decir eso 100% a usted sin ver su historial criminal. En general, con misdemeanors y también no todos los felonías son problemas, lo que estuve tratando de explicar, pero depende de los crímenes. Si inmigración cuenta eso como crímenes contra la moral, si son crímenes relacionados con drogas, sí, siempre puede causar problemas cuando está viajando, ¿ok? Pero si quiere consultar sobre eso más, puede llamarnos para programar una cita. Puede mandarme copia de cualquier documento que tiene relacionado con su récord criminal, ¿ok? Pero nosotros también podemos ayudar de buscar esa información para tratar de confirmar si eso sería un problema primero por cuando tiene la residencia y está viajando, y también si eso puede ser un problema cuando está tratando de hacer la ciudadanía. Ok, lo siento que no puedo decir 100%, pero eso es algo que depende muchísimo en los detalles de su caso. Ok, eso tengo que saber mucho más y tengo que ver los papeles. Ok, y sí, y nuestro número de teléfono, si quiere programar una cita, 772-539-8400. También puede mandarnos un mensaje en Facebook con su información y nosotros podemos comunicar con usted. Porque hoy es el sábado, no tenemos a alguien contestando el teléfono ahorita. So, si quiere asegurar que está comunicando con nosotros, puede mandarnos un mensaje. También puede mandarnos un mensaje de texto al mismo número de teléfono, al 772-539-8400. Ok. Y nuestra oficina principal está en Vero Beach, Florida, pero podemos ayudar personas en todo el país. Ok, eso no importa si vive aquí localmente o si vive en otro estado. Tenemos clientes en otros estados porque inmigración es ley federal. Podemos ayudar a personas relacionadas con inmigración en cualquier lugar. Ok, tengo unas preguntas aquí en TikTok. Pero esos están en inglés primero, so déjame contestarlos en inglés. So the first question I got on TikTok is, my husband applied for the N400 last January, and he's only been asked for his biometrics until now. Why is it taking so long? We live in Long Island. Is it true that applications in New York take longer than other states? So every local USCIS office does have its own processing times. So there are some places where it could take much longer than others. I also have seen that in general, I think because of the pandemic, I think everything is a little bit disorganized. I've seen some cases taking very, very long and other cases being approved very, very fast. And there's no clear rhyme or reason as to why. So specifically on Long Island, so I'm checking now on the USCIS website, which you can check this also if you look up USCIS processing times. For the office in Long Island for citizenship, their estimated processing times is between 13 to 18 months. Okay, so if you applied this January, then you would still be within processing times. Now, if he applied last January, in January of 2020, then that would be quite a long time
for him, and that would be something that you could probably do a service request with immigration for. Ok, otra pregunta aquí en TikTok. Tengo una notice to appear de 2004 sin fecha y hora. Fui deportado 2011 y volvió a ingresar dos hijos. Ok, en general, por alguien que tenía un caso de deportación y el notice to appear, la noticia de aparecer no tenía fecha ni hora, eso es importante porque eso no para el tiempo por razones del caso de los 10 años de cancelación de deportación. Pero si usted está deportado y regresó al país, siempre es una situación un poquito más riesgoso cuando está tratando de rever un caso. Para decir si debe hacer algo o no, realmente tengo que ver los documentos de su caso y también para hablar más con usted sobre toda su situación, la situación de sus hijos, para ver si sería buena idea o no de tratar de ver el caso, y también podemos mirar si tiene algunas otras opciones, ¿ok? Si quiere programar una consulta, si puede llamarnos al 772-539-8400. Ok, Kaylee dice, tengo un caso de asilo, me dieron fecha hasta dentro de un año, puedo tramitar algún tipo de ID. Eso depende mucho en dónde está. Por lo menos en el estado de Florida, si tiene un noticia de audiencia, un notice of hearing por su próxima audiencia en corte, con ese papel junto con su pasaporte, puede sacar un ID del estado de Florida o licencia. Ok. Si tiene eso puede ayudar mucho. También si tiene el caso de asilo pendiente, también en Florida con la copia del recibo de la aplicación, si realmente metió la aplicación la I-589, con eso también puede sacar su ID o su licencia. Okay, another question I got in TikTok. Hi, I have a prima facie VAWA case and biometrics. How long does it take to get a work permit? This can vary a lot, but in general, we've been seeing between 8 and 9 months, more or less, for a work authorization based on a pending application for adjustment of status. Ok, y que le dice, estoy en Texas, pero también me retuvieron mi pasaporte. Si inmigración tiene su pasaporte, usted puede pedir otro. Ok, normalmente no hay ningún problema con eso. Los consulados no les gustan cuando inmigración quitan los pasaportes, so ellos normalmente no tienen problema de dar otro pasaporte, so puede pedir una nueva. Ok. Ok, voy a regresar las preguntas en Facebook por un minuto. Ok, primero Luis, regresando a su otra pregunta ahorita, dice, a mí me trataron de deportar cuando estaba de regreso en el año 2013, pero pasé por un proceso y un abogado me ayudó a convencer al juez que no me deportan y mi caso quedó como terminated without prejudice. Ahora ya puedo salir de los Estados Unidos y regresar por aeropuerto o autobús sin problemas. Luis, en mi opinión, no sería una muy buena idea hacer eso hasta que consulta con un abogado. Y probablemente si usted no tiene copias de todos los papeles de qué pasó, usted debe consultar con un abogado para pedir copia de su FOIA, que eso es una copia de todos los archivos de inmigración, y de revisar su récord criminal bien, pero a ver cuál es el problema. Porque yo he visto situaciones de personas en casi la misma situación con la residencia y que estuvieron detenidos en la frontera y ellos dejaron salir y terminaron el caso, pero la única razón era porque inmigración, los abogados de inmigración, como los fiscales,
no tenían suficiente tiempo para buscar los récords criminales para probar al juez que ellos pudieran deportar. So, por eso el juez terminó el caso. Pero cuando dice sin prejudice, eso significa que ellos pueden empezar el caso en cualquier momento. Y yo he visto situaciones de notas en los follas de los abogados hablando entre ellos diciendo, oh, esa persona salió, pero debemos todavía pedir los records por si en caso que encontramos la persona de nuevo, podemos deportar. Ok, so no estoy diciendo que eso es su situación, ok, porque no sé su récord criminal, no sé cuál era el problema. Pero yo pienso que eso sería una muy buena idea si no hizo eso todavía, de pedir la copia de su FOIA, tener sus records y para pagar un abogado para revisar todo su récord criminal también, para dar una opinión legal sobre si puede tener problemas cuando está viajando y si inmigración puede deportar o no, para estar más preparado y entender su situación. Ok, eso sí sería muy, muy importante. Y también antes de tratar de hacer la ciudadanía, antes de viajar, debe hacer eso. Ok. Ok, Andrés en Facebook dice, yo estoy casado con una ciudadana americana y tengo 3 hijos. Hace 11 años tuve un récord. ¿Qué posibilidad tengo? Ok, Andrés. So, con eso necesito saber más información, ¿sí? Y cuando dice hace 11 años tuve un récord, para ver si eso va a afectar o no, tengo que saber qué tipo de récord tenía, ¿ok? No tiene que decirme ahorita, pero eso sería algo importante de saber. Hay muchos tipos de problemas criminales que sí pueden ser problemas con inmigración, pero hay muchos que no. Los otras cosas que tengo que saber para ver si puedo ayudarle es los fechas de su entrada y también si entró y salió del país y regresó aquí, si tenía problemas en la frontera, si tuve problemas con inmigración antes. También para ver cuál sería la mejor opción por usted, tengo que saber si tenía algunos problemas en su matrimonio, algún tipo de abuso emocional, abuso psicológico. A veces hay opciones donde, o una opción donde puede pedir el perdón, donde tiene que salir del país por la entrevista, pero hay otras opciones donde a veces podemos hacer el caso aquí, y no tiene que salir. Pero sería mucho mejor si hace una consulta, podemos explorar todas las opciones para ver cuál serían las opciones por usted y cuál sería la mejor opción, ¿ok? Si quiere programar una consulta conmigo, nuestro número de teléfono es 772-539-8400. Ok, tengo otras preguntas aquí ahorita en TikTok. Ok, Emiliano dice, tengo hijos mayores de 21, creo que puedo arreglar sin salir de aquí, y no tengo ningún crimen. Ok, so eso depende del caso. Ok, so normalmente las opciones para arreglar adentro del país, donde no tiene que salir del país, son primero si entró al país legalmente. A veces es más fácil. También si tenía una petición antes del 30 de abril de 2001. O si no, si está casado con ciudadano residente. O si tiene hijos mayores de 21 que son ciudadanos. Y si usted sufrió algún tipo de abuso de su esposo o esposa contra usted o de sus hijos contra usted. Y no tiene que siempre ser abuso físico, pero también abuso emocional, abuso psicológico. Si su esposa o su hijo estuve tratando de controlar financieramente, si estuvieron amenazando con su situación de migración o usando eso para controlar. Hay muchos diferentes tipos de situaciones donde eso a veces puede ayudar. También, aparte de esas opciones, si su hijo está en el militar, uno de sus hijos o su esposo, eso también ayuda mucho para ayudar de arreglar aquí. También si era víctima de algún tipo de crimen o víctima de tráfico en labor aquí. Esas son cosas también que a veces pueden ayudar de arreglar aquí. Pero para decir si eso sería una opción por usted o no, tiene que llamarnos para programar una consulta y podemos hablar más detalles sobre todo.
Ok, Luis dice, ok, gracias, yo les llamo. Ok, de nada, Luis, espero su llamada. Zaromen Sánchez, saludos, abogada, saludos, señor Sánchez, ¿cómo estás? Um, ok, déjame ver las otras preguntas aquí en TikTok. Otra pregunta, hola, abogada, me negaron mi I-485 por mi joint sponsor. ¿Podría enviar la motion to reopen? Ok, so eso... So, si cuando niegan el I-485, sí, a veces puede hacer una moción para abrir el caso. También la otra opción a veces es preparar todo el paquete para mandarlo de nuevo. Pero mi recomendación también es de consultar con un abogado para revisar todo, para asegurar que no está haciendo un error y también para ver cuál sería el mejor opción. Okay. Luis dice, ¿cómo se llama usted abogada? Sí, mi nombre es Brittany James, ok, y el nombre de mi bufete es James Immigration Law, ok. Sí, Brittany James. Okay. Okay. Another question I got on TikTok, but it's in English, is with the receipt from the I-45 in Florida. Can I apply for my driver's license? So this depends on what type of case you're applying for. With only the receipt for the I-45 in general, no. But if you entered legally and you have proof that you entered the country legally, you have your I-94 or you have a stamp in your passport, and if you also have, together with the 45, the I-130, showing that you have a pending application, then with that, you should be able to apply for your driver's license. Also, if you're applying based on VAWA, when you have the prima facie notice, you can apply for your driver's license with that. You can also apply for a license with the receipts from a U visa application, the receipts from a T visa application. So there's many different types of documents that you may be able to use to apply for your license, but it depends on what type of case you have. Okay. Ok, otra pregunta aquí de Ismael Flores. Dice, ¿cuánto tarda la cita para Ciudad Juárez? So, ahorita, después que el Centro Nacional de Visas tiene todos los documentos que ellos necesitan por la entrevista en Ciudad Juárez, está tardando entre 1 año a 2 años para programar la cita. No siempre sabemos por qué. Hay unos casos que sí que son más rápidos y otros que tardan hasta 2 años. Pero más o menos eso es lo que nosotros visto. Ok, Esteban dice deportación voluntaria hace 20 años, casado hace 15 con ciudadana. Ok, so en general una salida voluntaria o un voluntary return, eso solo no afecta cuando está aplicando por la residencia. Pero si estuve aquí ilegal antes de eso, a veces eso sí puede afectar por razones que de un perdón y también por el castigo permanente. So tengo que saber más de su situación para ver si va a calificar para hacer algo o no, ok. Pero si quiere programar una consulta, puede llamarnos y hacer una consulta y podemos revisar todo el caso para ver sus opciones. Okay, finishing up the other question on TikTok with the receipt from the 45, getting your driver's license, and she says with 245I. So if you're applying with 245I, then you have to have normally they would request the original 245I petition. Then they like to see the actual original receipt notice or approval notice if you have it. If not, you can try with a copy. But usually they would need that together with the 45 receipt. And then if the adjustment is based on another petition also, then you would want to bring that with you. They would also need some type of photo ID, such as your passport. Okay, so hopefully that helps. And then, of course, if you want to schedule a consultation, if you need more information, then you can call us. Okay, Luis dice, un amigo que es mexicano, que está en México, quiere venir legalmente, ¿cómo puede arreglar con visa de trabajo? Si la persona no tiene familia aquí para hacer una petición, probablemente sí, con visa de trabajo serían como su única opción, o si no, técnicamente puede tratar por una visa de turista, pero visas de turista normalmente son muy difíciles. Ok, pero quizás con la visa de trabajo.
Ok, lo siento, pero eso va a ser todo. Pero hoy tengo que ir. Pero estoy tratando de hacer videos en vivo, contestando preguntas todos los días. Ok, so siempre puede tratar de mirar por cuando estoy hablando en vivo y a venir para hacer sus preguntas. También